Mazarot o las constelaciones, lo que llaman los signos del zodiaco, cómo cada una de ellas se conecta con cada una de las tribus de Israel. Y de hecho en el calendario se puede ver cómo cada mes está conectado con una de las tribus. Hay diferentes formas según los diferentes capítulos de la escritura que mencionan a las tribus de cómo conectar cada mes con cada una de las tribus, pero en este caso pueden ver una de ellas en el que está Yahudá de primero, sería Yahudá para el primer mes. Curiosamente, como ya sabemos, Mashiach, quien vino de Yahudá, fue quien pagó por nuestros pecados en la fiesta de Pesach, que pueden ver ahí en el primer mes. Pueden ver a Yahusef conectado con el séptimo mes. El primero y el séptimo mes están directamente conectados por las fiestas que hay en esos meses, y curiosamente es porque representan la primera y la segunda venida. Las fiestas del primer mes de la tribu de Yahudá las cumplió Yahushua en su primer venida, y las fiestas del séptimo mes de la tribu de Yahusef las cumplirá el último, que es de la tribu de Yahusef, durante la segunda venida. Ahí pueden ver Yahudá, la letra Hei y el signo de Aries conectados con el primer mes. Después viene Yisachar, la letra Vav, y Tauro con el segundo mes. Después viene Zebulón, la letra Zain, y Géminis para el tercer mes. Después viene Rubén con la letra Het, cuyo valor numérico es 8, y la constelación llamada Cáncer. Shimón, la letra Tet, valor numérico 9, y el signo del zodiaco Leo. Después de Shimón, la tribu de Gad en el sexto mes con la letra Yud y el signo de Virgo. Después viene Yahusef, séptimo mes, la letra Lamet representa al buen pastor, representa la vara de un pastor. Lamad en hebreo se conecta con enseñar o aprender, así como el buen pastor le enseña a las ovejas para que aprendan el camino correcto. Entonces vemos a Yahusef conectado con la Lamet porque es quien viene como el buen pastor, siendo Yahushua quien dio el espíritu, por eso conectado con la letra Hei, el primer mes de Yahudá. La letra Hei representa el espíritu, revelación. Yahushua dio el espíritu en Shavuot a los apóstoles. Ahora viene Yahusef en la segunda venida como buen pastor, por eso la letra Lamet, cuyo valor numérico es 30, y el signo es Libra, las escalas o las balanzas con las que se pesan las obras de los hombres. Por eso el último viene a hacer juicio, está conectado con Libra, va a morir durante las fiestas del séptimo mes y viene a enseñar la doctrina correcta, al igual que como vimos con Yahudá. Está conectado con el primer mes cuando Yahushua cumplió las fiestas del primer mes, dio el espíritu, representado por la letra Hei, reveló al Padre, representado por la letra Hei, murió como el cordero, representado por el signo de Aries, Yahudá, de donde vino Yahushua. Entonces, después de Yahusef, que es de donde viene el último, viene Menashe, la tribu de Menashe o Manasés, hermano de Efraín, ambos hijos de Yahusef. La letra Nun representa una semilla, un hombre humilde, y el signo de Escorpio. En el sentido negativo, Menashe, que quiere decir el que causa el olvido, en el sentido negativo, que quede claro, está conectado con el enemigo que hizo que el mundo se olvidara del nombre de Yahweh. Por eso, curiosamente, conectado con el escorpión, que es una criatura que aparece de manera negativa mencionada en la escritura. En el sentido positivo, Menashe haría alusión a causar el olvido del pecado, o sea que olvidemos el mal, el sufrimiento y demás. Después viene Benjamín con la letra Samek, valor numérico 60, y el signo del zodiaco del arco, conocido comúnmente como Sagitario. En el noveno mes, después viene el décimo mes, que sería Dan o Leví, dependiendo cómo se quiera ver, puesto que, como sabemos en Apocalipsis, Dan va a ser quitado, en ese caso Leví tomaría su lugar, pero hay otros casos donde Leví no se menciona entre las tribus porque no recibió herencia, siendo los sacerdotes cuya herencia es lo que es de Yahweh o las ofrendas. Por eso Menashe y Efraín como parte de las tribus, y en este caso Leví o Dan, dependiendo del momento de la historia del cual estemos hablando. Conectado con la letra Ain, valor numérico 70, y Capricornio. Después viene Asher con la letra Sadeh, valor numérico 90, y el signo de Acuario. Y el último mes, que sería el mes de la tribu de Neftalí, con el signo del zodiaco de Piscis y la letra Kuf, cuyo valor numérico es 100. El sol se atrasa 18 segundos en el año de 365 días. Y con eso me refiero a que está corrido un poquitito de donde estarían exactamente 365 días antes, y se corre hacia el sur entre las constelaciones. El sol se atrasa un día y 18 segundos en el año de 366 días. Igualmente se corre hacia el sur entre las constelaciones. El ciclo de la luna es un ciclo de 19 años, por eso el calendario judío hacen los años bisiestos calculados según ese ciclo de 19 años. En el primer ciclo la luna vuelve al mismo lugar
en 19 años, 3 minutos y 25 segundos. Exactamente el mismo lugar, 19 años, 3 minutos y 25 segundos. Se corre hacia el norte o la izquierda, a como se puede ver entre las constelaciones. El segundo ciclo de la luna, o sea, después los próximos 19 años lo volví a hacer para ver dónde estaría. Vuelve al mismo lugar en 19 años y 18 minutos. Entonces ahí vemos una discrepancia de minutos muy leve, de básicamente 15 minutos, 14 minutos, 35 segundos. Se corre hacia el norte, igualmente. Ahora, los meses, según la escritura, igual que los días de la semana, no se le dieron nombre. Yahweh en la escritura solo menciona nombre para 4 meses. En la escritura solo aparecen 4 meses con nombre. Claramente eso muestra una importancia específica de esos 4 meses. Fue después que el pueblo fue exiliado a Babilonia que lamentablemente empezó a adoptar varias costumbres paganas, y entre esas cosas que adoptó fue poner nombres a cada uno de los meses. Entonces, en el judaísmo, o los judíos en sí, tienen un nombre para todos los meses, pero en la escritura, que quede claro, solo aparecen 4 meses con nombre. De hecho, en Babilonia le pusieron un nombre a todos los meses, aún a los meses que según la escritura ya tenían nombre. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay 4 meses que tienen 2 nombres. Uno el de la escritura y otro el que se le dio en Babilonia. El primer mes en Babilonia se le dio el nombre Nisan. Así era el nombre del primer mes ahí, entonces se le puso ese mismo nombre. Se le quitó una letra nada más. Pero en la escritura el primer mes aparece como Aviv. El primer mes en la escritura se llama Aviv. Se menciona en Éxodo 13:4, 23:15, 34:18, Deuteronomio 16:1, que hace alusión a un color verde claro que toma la cosecha. Antes de estar lista, está verde claro. Entonces ellos, como tenían que ser la cosecha de la cebada para el tiempo de Pesaj, las fiestas de Pesaj y Matzot y primeros frutos, entonces Yahweh les mandó que vieran el mes de Aviv, dando a entender que vieran el mes de el verde claro, cuando las cosechas estaban verde claro. Entonces el primer mes está directamente relacionado con las cosechas, y eso hizo que hubiese personas que pensaran que era necesario ver literalmente la cosecha para decidir si iniciaba el año o no. Entonces el hecho de que el mes se llama Aviv hace conexión con cómo se ve la cosecha, cómo se ve el color de la cebada. Y entonces hay mucha gente que se espera hasta ver que está verde claro para decidir que viene el año nuevo. Pero eso en realidad no aparece en la escritura. Se puede interpretar en un verso, dado el hecho de que en hebreo y también en español se usa la palabra observar como para guardar, recordar, no necesariamente para estar viendo. Observar la fiesta de Pesaj, por ejemplo. Observar las profecías, el cumplimiento, las señales. Entonces mi punto es, la palabra en sí, observar en el hebreo hace alusión a guardar, a mantener, a recordar. Claramente también a ver con los ojos, por supuesto. Entonces de ahí toman que ese mes hay que ver si está verde claro para decidir si empieza. Ese mes se llama el mes de Aviv, verde claro. El mes está conectado con las cosechas, está conectado con nuevo, por eso es el nuevo año, el primer mes del nuevo año. Después viene el segundo mes, que en Babilonia se le llamó Iyar. En la escritura aparece en Primera de Reyes 6:1 como Siv. En el mes de Siv lo que hay es el segundo Pesaj. No hay ninguna fiesta nueva, pero sí se celebra Pesaj para aquellos que no lo pudieron celebrar el mes que era. Quiere decir resplandor o esplendor o brillo. Después vendría el tercer mes, que repito, este no tiene nombre en la escritura, simplemente se llama tercer mes, igual que los días de la semana se llaman primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat. Y Yahweh solo le dio nombre a un día, el séptimo, le puso descanso, Shabbat. En los meses solo le puso nombre a 4, el tercer mes no es uno de ellos, pero en Babilonia se le puso el nombre Sivan. En Babilonia se le dio el nombre Sivan. Después viene el cuarto mes, que le dieron el nombre Tamuz, que es un nombre del falso Mesías. Después el quinto mes, Av. Después el sexto mes, Elul. Después el séptimo mes le pusieron Tishri. Pero en la escritura, en Primera de Reyes 8:2, aparece como Etanim. Etanim, que quiere decir los fuertes o quienes perseveran. Recuerden que Yahushua dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La salvación de la séptima trompeta se dará en la fiesta de Shemini Atzeret, que se da en el séptimo mes, que se llama Etanim. Entonces los que perseveren hasta el mes de perseverar, los que perseveren hasta el fin, en un mes de perseverar, serán cosechados. Por eso se llama Etanim, los que perseveran, los fuertes. Así como Yahushua vino
a convertirse en la semilla o en el grano de trigo que descendió al mundo y murió para poder dar mucho fruto, por eso vino y cumplió su ministerio, murió y resucitó en las fiestas de Pesach, Matzot y primeros frutos en el primer mes, así como Yahushua se convirtió en el grano para que el trigo pudiese dar mucho fruto, y vino en un mes que se llama el mes del verde claro, refiriéndose a las cosechas. Igualmente el último viene a cumplir las fiestas del mes séptimo para aquellos que perseveran hasta el fin y por ende serán salvos. Después viene el octavo mes, que es el otro mes que tiene nombre, o sea, Yahweh le puso nombre al primero, segundo, séptimo y octavo. Y recuerden cómo el Todopoderoso acomodó los meses de tal forma que se pueda ver la mitad del año a la par de la otra mitad del año como dos pilares, los dos pilares del templo, el primero y el último. Del primero al sexto mes, el pilar que sería Yahin, y del séptimo al 12º mes, el pilar que sería Boaz. Primero y último, izquierda a derecha en este caso, pero normalmente en el árbol de la vida, por ejemplo, aparece derecha a izquierda, y Yahushua está sentado a la derecha, entonces eso está así bien. Sin embargo, aquí lo puse como si estuviésemos viendo a los dos pilares, o el primero y el último, estando de frente hacia nosotros. Pueden ver el 1 conectado con el séptimo y el segundo conectado con el octavo. Por eso esos únicos 4 meses anaranjados que ven arriba son los meses que representan el cumplimiento de la primera y la segunda venida, pero también los únicos meses de la escritura que tienen nombre, respectivamente primero y segundo, Aviv y Sif, y séptimo y octavo, Etanim y Bul. Mar-Heshvan es el nombre que se le dio en Babilonia. Mar-Heshvan, el nombre que se le dio en Babilonia, también lo llaman Heshvan, lo llaman el mes de la amargura. Y en la escritura, Primera de Reyes 6:38 aparece como Bul. Octavo mes, Primera de Reyes 6:38. Se llama Bul en la escritura. ¿Qué quiere decir? El incremento del producto. También lo traducen como lluvia, la lluvia que hace que incremente los frutos. Curiosamente, como haciendo alusión a la lluvia tardía, a la segunda venida, para que salgan e incrementen los frutos, los pocos y los muchos, para que puedan ser cosechados en Apocalipsis 14. Después viene el noveno mes, que en Babilonia le pusieron Kislev o Kisleu. Después viene el 10º mes, lo llamaron Tebet. Un 10º mes que lo llamaron Shevat, y el 12º mes que lo llamaron Adar. Hay algo interesante de la Cábala que quería mencionar, y viendo todo lo que he venido viendo de la escritura y todo lo del calendario que ya hemos estudiado por acá, el error del calendario judío con respecto al calendario verdadero de la escritura, de Enoch, jubileos, etc. Se podría decir que como que tomé una enseñanza que se da en la Cábala y la modifiqué un poco por esa misma información que he estado estudiando. La semana de la creación, ¿verdad?, que vemos en Génesis llamado Bereshit, en el principio. Vemos que Bereshit, la primera palabra de toda la Torah, empieza con la letra Bet, que es la segunda letra de la Aleph Bet. De aquí se entienden muchísimas cosas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que Yahweh es uno, hace que al empezar la creación empezase con el 2, porque Yahweh es uno, por ende todo aquello que fue creado por él empieza con 2. Igualmente, por eso es que esta es la única creación, realidad, en la que existe la separación entre masculino y femenino, noche y día, calor y frío, etcétera, etcétera. Entonces, como Yahweh es uno, y en la realidad de Yahweh todo es uno, unidad, entonces cuando Yahweh hizo esta realidad, se creó, por decirlo así, el 2, y por eso todo empezó con 2, Bereshit. Es por eso que se enseña que antes de que el sol y la luna fueran creados, los días que menciona el Génesis fueron periodos diferentes a los periodos marcados por el sol y la luna, porque todavía no estaban creados. Yo no tengo ningún problema, pero así ningún problema con creer que Yahweh hizo toda la creación en periodos de 24 horas. De hecho, yo sé, sin duda, que Yahweh, si él quisiese, hubiese podido crear todo en un instante. No hubiese necesitado tiempo, no hubiese necesitado periodos, no hubiese necesitado otro montón de cosas, pero esas cosas que hizo fue para separar, porque este es un mundo de separación. La palabra bará de hebreo, que es crear, está conectada con la palabra separar. Una parte fundamental de crear es la separación. Siendo Yahweh uno, en él todo existe como unidad. Al él querer crear, empezó a hacer separaciones. Por eso separó la luz de la oscuridad, el agua de la tierra, a la mujer del hombre, porque eso es la creación. Entonces, por un lado, cuando iba a la iglesia y enseñaban lo que enseñaban, y normalmente los pastores trataban de conectar o de alguna manera
hacer que la gente creyera en lo que le enseñaban en la escuela, evolución, Big Bang y todo eso, y que creyera en lo que le enseñan en la iglesia. Entonces trataban de mezclar Big Bang con Génesis, y no hay forma de mezclarlo. Claramente el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Entonces, si una persona quiere engañarse a sí mismo, su corazón le va a dar la interpretación que usted quiera escuchar de tal forma que usted crea lo que quiere creer. Pero eso no quiere decir que sea correcto. Entonces, hay mucha gente que dice que los primeros 6 días de la creación o los 7 días de la creación fueron en realidad periodos de millones de años. Como ellos quieren conectarlo con el Big Bang o la evolución, dicen, ok, el primer día fue cuando se dio la explosión del Big Bang y empezó a expandirse el espacio. Y eso fueron millones de años. Por ejemplo, si el Sol y la Luna todavía no existían, ¿cómo pueden decir que hubo millones de años? ¿Cómo estaban marcando el tiempo en ese momento? ¿Cómo piensan en años en un tiempo en el que no existían los años? Pero bueno, entonces ellos dicen, sí, los primeros millones de años son el primer día. Repito, yo sé que Yahweh es capaz de haber creado todo en un instante. Sin embargo, no lo hizo así, lo hizo en periodos por la separación, que es la creación misma. Y para enseñarnos un montón de cosas acerca de cómo nosotros tendríamos que actuar, ser ordenados, trabajar, descansar, etcétera, etcétera. Por otro lado, antes de crear la tierra, creó los cielos, porque en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, todo. Entonces, como lo veo en la escritura, Yahweh lo hizo en 7 días, por ende, creo que lo hizo en 7 periodos separados, que claramente pueden ser de 24 horas como las conocemos hoy en día, sin duda. Eso no quiero que piensen que hay alguna duda en mi cabeza de eso, no. Simplemente quiero utilizar una enseñanza del judaísmo que me parece interesante para explicar algo aquí. Ellos dicen que como el sol y la luna no había sido creado hasta el 4.º día, todavía no se podían marcar días de 24 horas, completamente cierto. Además de eso, recuerden que en la escritura dice que para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces, lo que para la humanidad son 1000 años, todo un milenio, desde el punto de vista de la dimensión más elevada, el segundo cielo, apenas ha pasado ahí un día. Mientras la humanidad pasa 1000 años de descubrimientos, cientos de personas que vienen y van, los ángeles apenas han pasado un día. Entonces hay una diferencia. Al igual que el tiempo cambia cuando uno está soñando, está en otra dimensión. El tiempo cambió cuando Yahweh hizo una dimensión más baja, el segundo cielo, y después otra dimensión más baja, el primer cielo, que sería el cielo que nosotros observamos, si lo vemos desde nuestra perspectiva, primero, segundo y tercero, donde está el Padre. Entonces, en el judaísmo dicen que como no había sol y luna los primeros 4 días, ellos dicen también que como la primera letra de la Torá es la Bet, que Yahweh nos está dando una pista de que fueron periodos que empiezan con el 2, como la letra Bet. Ellos dicen que hubo un periodo desde el momento que Yahweh decidió crear hasta que empezó a crear. Hay que entender que hubo un periodo o un momento en el que Yahweh pasó por ese proceso de estar completamente solo en todo sentido de la palabra, solo, único, y dijo: yo quiero compañía. Entonces de ahí emanó el espíritu. Yahweh dijo: yo quiero una imagen, y a través del espíritu emanó la palabra, el Hijo, Yahushua HaMashiach, la luz. Y después dijo: una congregación. Y para eso había que hacer toda la creación, y por eso usó a su Hijo, la palabra, para hacer la creación. Y dijo Elohim: hágase la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se hizo. Entonces ese proceso, desde que Yahweh decidió hasta que empezó a actuar, los judíos dicen que fue un periodo humano de 2000 años, lo que nosotros pasaríamos en 2000 años. Ese habría sido el momento en el que Yahweh hizo básicamente el tiempo, espacio y materia. Por eso 2000 años, ¿verdad? Porque fue cuando él decidió crear, como ya he dicho. Es como Yahweh siendo un punto simplemente en una hoja, después haciendo su imagen, el espíritu, porque Yahweh es espíritu, otro punto, después haciendo al Hijo, la unión de los dos puntos, una línea, y después al moverse alrededor del centro se forma el círculo, ¿verdad? Eso sería un radio que al moverse forma el círculo, la circunferencia, siendo esa circunferencia el tiempo y lo que está dentro del espacio. Entonces, después de Yahweh decidir hacer su imagen al Hijo, hizo el tiempo y el espacio, el círculo. Por eso ese periodo hubiese durado, repito, según el judaísmo, 2000 años. Eso sería Génesis 1 y 2, donde dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Después dice: y dijo Elohim, hágase la luz, y eso fue el primer día. Entonces la luz se hizo en el primer día, pero antes de esa luz que se hizo en el primer día hubo un periodo en el que Yahweh dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba vacía y sin forma, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el espíritu se movía sobre las aguas. Esos serían los primeros 2000 años. Después, Génesis 1, 3 y 5, que es el primer día, habría durado un periodo de 200 años. Repito, siempre con el número 2, pero bajando
en realidades, a cómo se va creando, empieza a bajar la cantidad de tiempo o lo que dura cada periodo. Primer día habría durado 200 años. Si el día 0 duró 2000, primer día 200 años. A mí me parece interesante, y vuelvo y repito, esta es la razón por la que yo menciono una y otra vez esta enseñanza, porque Yahweh separó la historia humana en periodos de 2000 años, más o menos. 2000 años entre Adán y lo del diluvio y la torre de Babel, la separación de las naciones. Después 2000 años desde Moshe y la ley hasta el Mesías, quien trajo el favor y la verdad, hasta el tiempo en el que estamos nosotros, 2000 años. Entonces 2000 años de muerte, 2000 años de ley y profetas, 2000 años de verdad y favor. Entonces tiene mucho sentido, si 2000 años, 2000 años y 2000 años, 6000 años, que hayan habido 2000 años de preparación para estos periodos de 2000 años, para estos 3 periodos de 2000 años, y en ese caso llevaríamos 4 periodos de 2000 años. No solo eso, después del periodo que estamos ahorita va a venir un milenio. Después de ese milenio viene lo que sería el octavo milenio, que ya es la eternidad. Por eso el 8 representa eternidad. Y ahí estaríamos viendo, por un lado, que si le agregamos los 2000 años primero serían 6, 7, 8, 9 y entraríamos a la eternidad en el 10º, que el 10 es la perfección celestial, los 10 mandamientos, los 10 dichos a través de los que hizo la creación. Y sería en ese último milenio, que ahorita desde el punto de vista obviamente de la semana de creación sería el octavo milenio, donde entraríamos a la eternidad, a la perfección, al mundo nuevo, el cielo nuevo, tierra nueva. Entonces hay muchos detalles que veo en la escritura que parecen apoyar esto y por eso lo menciono. Entonces el primer día, 200 años, cuando se hizo la luz y la oscuridad. Segundo día sería 20 años, cuando se hizo las aguas y el firmamento, el cielo de la tierra, el primer cielo. Génesis 1, del 6 al 10. El tercer día habría durado un periodo de 2 años, cuando se hizo el suelo y las plantas, o sea, la tierra. Esto es interesante porque en el segundo día se hizo el cielo, en el tercer día se hizo la tierra. Primero vemos en el día 0 tiempo, espacio y materia. Primer día luz y oscuridad. Segundo día cielo. Tercer día tierra. Génesis 1 del 11 al 13. Después vendría el cuarto día. El cuarto día íbamos con 2000 años, 200 años, 20 años, 2 años. Del tercer al cuarto día. Es ahí donde empezó el calendario. La semana, según la escritura, se puede conectar con una menorá, con un candelabro. Fue el cuarto día cuando se creó el sol y la luna, que pueden ver ahí, arriba y abajo. El cuarto día se creó el sol y la luna. Entonces a partir del cuarto día empezó a contar el calendario, empezó a contar el tiempo, puesto que Yahweh dijo que para contar el tiempo de este mundo debíamos usar el sol y la luna. Entonces el tiempo de este mundo no se podía contar antes de que existiera el sol y la luna. Por eso, una vez que se crea el sol y la luna, ya empieza a contar. Por eso el primer día en el candelabro sería el cuarto, después el quinto, después el sexto. Y aquí veríamos algo sorprendente. El Shabbat queda en el centro de la menorá, siendo el Shabbat el descanso, la bendición, el milenio, lo que bendice todos los demás milenios, lo que bendice todos los demás días. Entonces aquí pueden ver el cuarto día, primer día en que se dio funcionamiento al sol y la luna, y por ende el primer día del calendario y del candelabro. Después vemos, como les decía, el cuarto día se crearon las lumbreras, fue el primer día del sol, la luna y las estrellas, por ende el primer día del calendario. Génesis 1 del 14 al 19. Pues viene el quinto día. Claramente ya había sol y luna, por ende 24 horas. Sexto día, 24 horas. En el quinto día se crearon las criaturas marinas y voladoras. En el sexto día las criaturas terrestres y el hombre. Génesis 1, 24 al 31. Por ejemplo, si vemos aquí esta imagen que están viendo en la pantalla, a la izquierda dice semana, Shavuot, que es como se dice en hebreo y como se escribe a la derecha. Por eso Shavuot es la fiesta de las semanas. Shavuot siendo Ot el plural. El plural femenino, como semana es femenino. Elohim, el im es el plural masculino, como él es masculino. O debajo de semana vemos una forma en la que se puede representar la semana, empezando desde el cuarto día, como lo acabo de mostrar en la menorá, porque el cuarto día se hizo el sol y la luna. Entonces el calendario, la semana en sí, contable, cuarto, quinto, sexto, Shabbat, después primero, segundo, tercero. Y esto por el día en que se creó el sol y la luna. Pueden ver en el centro de esta imagen una forma en la que se pueden colocar, por ejemplo, aquí vemos 12 semanas. Después vemos a la derecha lo que les quería mostrar. Es un poco diferente porque aquí empieza desde el primer día. Aquí lo puse desde el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. Primero, segundo, tercero, paralelo al día cuarto, quinto y sexto y después el Shabbat. ¿Por qué lo hice aquí diferente? Porque aquí claramente lo estoy haciendo para referirme a la semana de la creación. La semana de la creación la podemos dibujar de la misma manera. Vean qué interesante. El primer día se hizo la luz. El cuarto día, que es el paralelo, así como los primeros 6 meses son paralelos a los segundos 6 meses, igualmente los primeros 3 días de la creación son paralelos a los segundos 3 días de la creación, y después viene el Shabbat de reposo para reanudar la semana. Entonces el primer día se hizo la luz, el cuarto día, que es el paralelo,
por eso es el primer día en lo que respecta al calendario. Se hicieron las lumbreras para que esa luz pasara a esta realidad. El segundo día se hizo el firmamento y se separaron las aguas. El quinto día las criaturas que vuelan en el cielo y nadan en el agua. O sea, el segundo día se hizo el firmamento para que volaran las aves y las aguas para que nadaran las criaturas marinas. Después viene el tercer día. El tercer día se hizo el suelo, o sea, la tierra y las plantas. El suelo y las plantas. El sexto día, que es el tercero en paralelo, Yahweh hizo las criaturas que habitan sobre la tierra y que comen de las plantas. Y por último, el reposo para la creación. Encontraron un calendario que le llaman el calendario de Geser o Gizer, que data del siglo X o el décimo antes de Mashiach. O sea, aproximadamente 1000 años antes de Mashiach, durante el tiempo de la construcción del templo de Salomón, escrito en paleo hebreo del tiempo de la construcción del templo de Salomón, y contiene el siguiente texto: 2 meses de cosecha, 2 meses de plantación, 2 meses de siembra tardía, 1 mes de tirar lino, 1 mes de cosecha de cebada, 1 mes de cosecha y festejo, 2 meses de cosecha de vid, 1 mes de fruta de verano. Esto es interesante porque hay algo por el hecho de que los primeros 6 meses y los segundos 6 meses son paralelos, como 2 columnas. Por esa misma razón se pueden ver 2 diferentes inicios del año: el primer mes y el séptimo mes. El primer mes, el año espiritual; el séptimo mes, el año civil o el de los reyes. Por eso Yahushua, como Cohen Gadol, vino a cumplir las fiestas del primer mes, el último viene a cumplir las fiestas del séptimo mes. Los judíos ven varios inicios de año, pero principalmente esos 2. De hecho, el calendario judío empieza oficialmente en el séptimo mes. El cambio de año judío lo hacen el séptimo mes, porque en la doctrina judía ellos dicen que la creación se hizo en Tishri, pero que después de salir del éxodo, Yahweh les dijo que cambiaran el inicio del año del séptimo al primer mes. Hay algunas cosas interesantes con respecto a eso que yo ya he mencionado en el pasado, que se pueden conectar con primera y segunda venida y demás, pero una vez que me tomé todo el tiempo que me he tomado para leerlo del calendario, he llegado a la conclusión: en realidad la creación empezó en Aviv, solo que los judíos desde Babilonia decidieron cambiar eso y decir que había empezado en Tishri. Sin embargo, desde el pasado, en este caso la construcción del templo, ya se sabía que los 6 meses primeros son paralelos a los otros 6 meses, y que así como algunas cosas empiezan en el primer mes, hay algunas otras cosas en la naturaleza que empiezan en el séptimo mes. Y en este caso es por eso que en lo que respecta a las cosechas, este calendario era un calendario basado en la cosecha, basado en la forma en que se comportaban las cosechas. Y viéndolo así, el año empezaba en el séptimo mes. En Nehemías vemos un ejemplo de esto, una confirmación de que hay algunos periodos que empiezan en un mes diferente. O sea, Yahweh nos dijo: el inicio del año es el mes de Aviv. Como sabemos, una cosa es por ejemplo, el calendario gregoriano, que empieza en enero, pero después está el calendario escolar, empieza unos meses después, dependiendo del país donde uno viva. El tiempo escolar es uno, después el tiempo para pagar los impuestos es otro. Entonces los años son diferentes dependiendo de algunos detalles, y esto lo vemos en la escritura. En Nehemías 1:1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, que como sabemos es el 9º mes, contando a Aviv como el primero. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino. Continúa el verso. Aquí el punto es: él estaba en el año 20, mes de Quisleu. Recuerden que Nehemías venía del exilio en Babilonia. Nehemías venía en este momento que está escribiendo del exilio en Babilonia. Entonces qué curioso que a partir de ahí pone Quisleu, y sí aparece en la escritura. Entonces dice ahora Nehemías 2:1: sucedió en el mes de Nisan, que como sabemos es el primer mes. Y vean que dice Nisan, no dice Aviv, porque venía de Babilonia. Aquí vemos nuevamente que Quisleu fue el nombre que se le dio en Babilonia, pero sí aparece en la escritura porque era el momento en el que Nehemías venía de Babilonia. Sucedió en el mes de Nisan, que sería el primer mes según el calendario que Yahweh nos dio, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia. Y ahí continúa. Pero vean el punto. En Nehemías 1:1 dice mes noveno del año 20, o debería decir Kislev del año 20. Nehemías 2:1 dice Nisan del año 20. O sea, en el calendario ya pasamos de un año al otro, porque Kislev está en el fin del año. Nisan es el primer mes del año. Entonces ya pasamos de un año al otro en lo que respecta al calendario. Sin embargo, Nehemías está hablando según el año de los reyes. Por eso, porque menciona al rey Artajerjes, menciona la capital del reino, Susa. Entonces, como menciona al rey Artajerjes, la capital del reino, él está hablando del año del rey, el año 20 del rey. Y los años de los reyes se marcan a partir del mes 7. Los años de los reyes se marcan a partir del mes séptimo. Por eso, el año 20 no cambió cuando cambió el año del calendario, porque todavía se estaba en el mismo año del rey. Espero eso esté quedando claro. Los años de los reyes se cuentan a partir del séptimo mes. Por eso el Melech Gadol, el último que viene como rey,
va a cumplir las fiestas del séptimo mes. Pero también es por eso que en Nehemías 1.1 dice Kisleu y en Nehemías 2.1 dice Nisan. Ahí hay un cambio de año. Sin embargo, en ambas ocasiones dice año 20 aquí, año 20 aquí, porque está hablando del año 20 del reino, porque el año del reino empieza desde el séptimo mes. Espero esté quedando claro. Eso quiere decir que hasta el séptimo mes, después de este Nisan de Nehemías 2.1, se vendría a dar el cambio del año 20 al año 21. El calendario persa también iniciaba en primavera. El calendario persa también iniciaba el año en primavera, o sea en Aviv, igual que Israel. El calendario egipcio tenía 365 días, igual que el de hoy. Sin embargo, ese calendario egipcio no tenía un año bisiesto, no tenía un año en el que agregaran un día para acomodar el calendario. Eso hacía que el calendario se perdiera bastante. Incluso a través de las fiestas se puede notar el énfasis dado al primero de Itanim, o sea, al primero del séptimo mes, como otro comienzo del año, como otro comienzo de la otra columna, lo cual se evidencia por el sonido de las trompetas. El primer día del séptimo mes es Yom Teruah, día de trompetas, hay fiesta. Y Yahweh sí mandó a través de jubileos una conmemoración para el primer día del año. Entonces vemos que el primer día del séptimo mes es otro inicio, al igual que el inicio que vemos en el primer mes, el mes de Aviv. Entonces se evidencia por el sonido de las trompetas, los sacrificios especiales, diferentes a los del primer día del año, que superan a los de Nisan 1, además de la conexión que tiene Yom Kippur con el día del juicio. Yom Kippur, 10 días después, o sea el 10 del séptimo mes, es el día del juicio. Cada año Yahweh hace un juicio, juzga a todas las personas para ver cómo van a vivir los próximos 364 días. El 10 del séptimo mes Yahweh decide cuánto dinero va a ganar cada persona, cuál trabajo va a tener, si va a perder el trabajo, si va a recibir un aumento, le van a poner un trabajo mejor, etc. Yom Kippur. Hay diferentes cambios que vemos a través de la historia con respecto al calendario y quise marcarlos. Repito, porque según el judaísmo, la creación misma inició un mes de Itanim. O sea, según el judaísmo, lo que hoy en día es el séptimo mes, antes era el primero. Hay conexiones importantes en la escritura con respecto a eso, como por ejemplo, el principal, diría yo, el más importante. Los israelitas salieron de Egipto el 15 del primer mes. Si el primer mes es un reflejo del séptimo, el 15 del primer mes se conecta con el 15 del séptimo mes. El 15 del primer mes es el primer día de Matzot, una fiesta de 7 días. El 15 del séptimo mes es la fiesta de Sukkot, la segunda fiesta de 7 días. O sea, Matzot de 7 días, Sukkot de 7 días están conectados. ¿Qué quiere decir eso? Vean cómo el bloque de 7 días de Matzot se conecta directamente con el bloque de 7 días a partir de el 15 del séptimo mes, o sea, a partir de Sukkot. Los 7 días de Matzot con los 7 días de Sukkot. Los 7 días de Matzot tienen un día antes de que empiece. Los 7 días de Sukkot tienen un día después de que finaliza, como en un espejo, todo al revés. Pesach antes de Matzot, Shemini Atzeret después de Sukkot. Entonces el primero y el séptimo mes están directamente relacionados. Israel salió un 15 del primer mes en el Éxodo. Todo parece indicar que el segundo Éxodo será un 15 del séptimo mes. Un 15 del séptimo mes. Ese vendría siendo lo más posible el día en el que el falso Mesías se revele al mundo. La conexión es poderosísima, pero ¿cómo es que se confirma que hay una conexión entre el 15 del primer mes cuando salieron de Egipto y el 15 del séptimo mes cuando vamos a salir de la Babilonia espiritual o el Egipto espiritual? Es el hecho de que cuando leemos en el Éxodo, Israel se fue el 15 del primer mes a una tierra llamada Sukkot. Entonces Israel el 15 del primer mes se fueron a una tierra llamada Sukkot, para darnos a entender que en el fin de los tiempos el segundo éxodo sería el 15 que empieza la fiesta de Sukkot, que es en el séptimo mes o el primer mes del segundo set de meses en el año. Aunque repito, hay muchas conexiones de lo que dicen los judíos interesantes con respecto a que ellos dicen que la creación fue hecha un séptimo mes y después se cambió al primer mes, o sea, se hizo en Etanim, pero después se cambió el calendario a Aviv a partir del Éxodo. Lo he considerado interesante, pero viendo la evidencia, viendo todo lo que he estudiado del calendario, me inclino por el hecho de que en realidad se creó en Aviv, y simplemente es ese reflejo tan perfecto de los primeros 6 meses y los últimos 6 meses lo que hace que los judíos hayan inventado estas cosas en el Talmud. Sin duda el reflejo está, sin duda la enseñanza está, sin duda los 6 meses son un pilar y los otros 6 meses son otro pilar, pero eso no quiere decir que la creación se haya hecho en ese tiempo. ¿Por qué lo digo así? Porque recuerden que Hanok fue el primer hombre en leer y escribir, fue el primer hombre en escribir el calendario, el primer hombre al que Yahweh le reveló el calendario. Y Hanok, el séptimo después de Adán, nos dice que el calendario es de 364 días y empiezan a Aviv. Entonces podríamos decir con certeza que al menos a partir de Hanok, primer mes del año era Aviv.
Con certeza, al menos a partir del séptimo después de Adán, el calendario que se seguía era en Aviv. Y por eso hay evidencia de que los sumerios, por ejemplo, seguían el año similar. Lo empezaban también en Aviv. No lo llamaban así, pero lo empezaban en el mismo momento. Entonces, según Hanok, séptimo después de Adán, el calendario empieza en Aviv. La creación empezó en Aviv, de ser así. Pero después vino Babel, porque después de Hanok vino Noah, el diluvio. Después del diluvio, Nimrod dijo: vamos a construir una torre para que nunca nos vuelva a pasar esto que nos pasó, y vamos a llegar al cielo y vamos a tomar control del cielo. Entonces Yahweh dijo: voy a bajar, cambiarle los idiomas para que no entiendan lo que están haciendo. Cuando cambió los idiomas se dio la confusión, por eso el lugar fue llamado Babel, porque ahí se confundieron los idiomas. A partir de ese momento, lo que era Babel y eventualmente Canaán, se cambió el calendario al revés. Es cuando empiezan a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces empezaron a llamar el primer mes el séptimo, y el séptimo lo empezaron a llamar el primer mes. Entonces ahí el calendario cambió, de tal forma que el primer mes del año era lo que hoy en día es el séptimo. Pasaron de Aviv a Etanim. Más adelante los israelitas entran a Egipto, a la esclavitud en Egipto, donde llevaban un calendario de 365 días. Entonces pasaron de llevar el mes en Aviv, el año empezando en Aviv, a empezar el año igual, pero ahora en Etanim. Y de ahí pasaron a un calendario completamente diferente, de 365 días, en Egipto, donde cayeron esclavos. Igual que hoy en día estamos como en un Egipto espiritual, por eso viene el segundo éxodo, para salir de esa esclavitud mental en la que está la mayoría de la gente en el mundo. Y la mayoría de la gente en el mundo sigue un calendario de 365 días, igual al de Egipto. Entonces en Egipto pasaron a un calendario de 365 días. Por eso cuando salen de Egipto, Yahweh, una de las primeras cosas que les dice, de hecho se dice, es el primer mandamiento que se les dio a partir de salir de Egipto: tomarán este mes como el primer mes del año. Salieron en Aviv, y Yahweh les dice: tomarán este mes como el primer mes del año. ¿Por qué? Porque habían estado en la esclavitud de Egipto, donde les habían cambiado el calendario, después de haber estado en Babel, donde también lo habían cambiado. Entonces con Moshe, siendo Moshe como Hanok, se vuelve a traer el calendario de 364 días empezando en Aviv. Pero después el pueblo entra a la tierra prometida, cae en pecado, Yahweh los saca y se los llevan exiliados a Babilonia, donde deciden ponerle nombre a los meses y cambiar el calendario para que empezara en Etanim. Entonces, así como en Babel se cambió a Etanim, en Babilonia se cambió a Etanim. Así como Hanok dijo que era de 364 desde Aviv, Moshe dijo que sería de 364 desde Aviv. Entonces después de eso, Babel y Babilonia cambian a Etanim, séptimo mes. Después Egipto y este mundo en el que estamos a un calendario de 365 días. Entonces en Babilonia cambiaron a Etanim como el principio del año. Después viene Yahushua, Hamashiach. Y vemos en la escritura que Yahushua seguía el calendario que empieza en Aviv, puesto que él cumplió las fiestas de Aviv. Después de Yahushua vienen los judíos que lo rechazaron, que escribieron el Talmud, y ellos dicen el inicio del año es en Etanim, porque ellos salieron de Babilonia con muchas de las cosas de Babilonia, tanto así que hicieron el Talmud de Babilonia. Y ahí dice que empieza en Etanim. Después de los judíos hacer eso, entra Roma con sus doctrinas falsas para la iglesia, para hacer una iglesia falsa, la apostasía, y crean el calendario juliano y después el gregoriano, que es de 365 días, igual al de Egipto. Y ahora que estamos tan cerca de entrar al milenio, a la vida eterna, tan cerca del segundo éxodo, Yahweh nos está revelando el verdadero calendario y nos está diciendo es de 364 días, empezando a partir de Aviv, que sería entonces a través del último. Así como Yahushua vino a modificarlo, así como Hanok y Moshe lo escribieron, el último tiene que seguir ese mismo calendario, por supuesto, igual que Mashiach. Ahora vamos con lo que tiene que ver con los años bisiestos. El ajuste de agregar un mes bisiesto, recuerden, en el calendario judío y muchos calendarios judio-cristianos, por decirlo de alguna manera, usan la luna para el calendario, y al usar la luna para el calendario se atrasa 10 días por año. Por ende, cada 3 años hay que meter un mes entero, 30 días. El ajuste de agregar un mes bisiesto se realizó en Babilonia. Babilonia quiere decir confusión, mediante la intercalación periódica de 30 días cada pocos años, es decir, repitiendo el mes 6 o el mes 12, al principio de una manera bastante irregular, más tarde en un ciclo de 19 años, como hoy en día. Como el primero y el séptimo mes se ven como inicios de un periodo nuevo, por eso a veces se intercalaba un mes antes del séptimo y a veces un mes antes del primero, o sea, en el mes 6 y el mes 12, se repetía ese mes. Más tarde, la tradición judía nos dice que los sacerdotes responsables de la decisión empezaron a examinar el cultivo en el mes 12, como decía ahora, observar el Aviv, y que cada vez que parecía que la cebada no estaría lista para el 16 del mes siguiente, vean el día 16. ¿Por qué el 16? Porque el 16 para los judíos que siguen el Talmud es Bikurim, primeros frutos. Entonces, si la cebada no estaba lista para dar Bikurim el 16, ellos decían, hay que poner un mes más, entonces ponían 30 días extra. Esto es importante, porque esto muestra que esa cosecha de cebada, que representa el mes de Aviv, se necesitaba para traerla en primeros frutos. Entonces, lo de Qumran se va una semana
después de Matzot. Entonces, cada vez que parecía que la cebada no estaría lista para el 16 del mes siguiente, anunciaban que el próximo mes se llamaría Bet Adar, o sea, el segundo Adar, el segundo mes 12, porque la escritura en ningún lugar nos dice que haya un mes 13. Entonces, para ellos, romper la escritura sin que parezca que la están rompiendo, ponían un mes 12 segundo, y que el mes después de este segundo Adar sería Nisan, el primer mes del año. Voy a mencionar 4 tipos de calendarios lunares, más uno solar. Calendario lunar. El judío, calculado por Hillel, intercala un mes según el ciclo metónico de 19 años y acomoda las fechas, oigan esto, para que las fiestas no caigan días específicos, según la tradición del Talmud. Según la tradición del Talmud, no según Yahweh, no según la verdad, según tradición. Y no cualquier tradición, la del Talmud, que ya hemos visto que el Talmud habla cosas espantosas, asquerosas y de todo tipo. Como también hay alguna que otra enseñanza de la cual sí se puede sacar conocimiento, pero en sí dice acomoda las fechas para que las fiestas no caigan días específicos según la tradición del Talmud. Como el Talmud tiene sus tradiciones, ahí dice una fiesta no se puede celebrar tal día, una fiesta no se puede celebrar tal otro día, entonces el calendario se hizo para que las fiestas nunca cayeran esos días. Hay quienes dicen, y es posible, yo lo creo muy posible, que Hillel calculó el calendario para que nunca cayeran las fiestas como cayeron cuando Yahushua las cumplió, puesto que ellos no creen en el Mesías Yahushua. Calcularlo para acomodar las fechas según su tradición ya está mal. Otro punto de esto es que si Yahweh hizo el año de 364 días un número par y las semanas son de 7 días, por ende 364 entre 7 da 52, otro número par. Así podemos entender que el año es perfecto de tal forma que todas las fiestas caerían el mismo día de la semana, porque si el año es perfecto, par y múltiplo de 7, que es la cantidad de días en la semana, entonces todos los días del año caerían el mismo día de la semana siempre. Sin embargo, cuando los judíos metieron mano y empezaron a seguir la luna, que no sigue el sol, se queda corta, a veces 10 días, a veces 11 días, eso hizo que los días del año se empezaran a mover en la semana, se empezaran a desubicar de donde estaban. Yahushua vino y murió un 15 después de haber comido un 14, siendo el 14 lo que hoy en día llaman un martes, y el 15 cuando murió lo que hoy en día llaman un miércoles. Yahushua murió un cuarto día de la semana, muy importante, porque en el calendario lunar Pesach puede caer cualquier día de la semana, Matzot puede caer cualquier día de la semana y todas las demás fiestas. Entonces eso es algo que la verdad no me gustaba, pero era algo que uno hacía porque así era como lo entendía hasta el momento. Celebrábamos la fiesta de Pesach y Matzot, la muerte de Yahushua, en un día diferente al día en el que él murió, o sea, un día diferente al de la semana. Y eso me parecía un poco ilógico, pero era parte de lo que uno entendía hasta el momento. Hasta que llegamos a entender esto del calendario y por ende al ser par y 52 semanas, todas las fiestas deberían caer siempre en el mismo día del año. Entonces, cuando el judío Hillel calcula el calendario según la luna, de repente todas las fiestas caen un día diferente. Y así es como lo celebran hoy en día. Cada mes empieza con la conjunción, que es la luna nueva gregoriana, o sea, cuando no se puede ver, cuando la luna no se puede ver. Dice, un día antes de verla por primera vez, y se agrega el mes de Bet Adar cuando se ha corrido un mes entero del inicio de la estación de la primavera. Cuando ya se ha corrido un mes entero del inicio de la estación, entonces agregan un mes. Pero imagínense, se ha corrido solo. ¿Por qué? Porque están llevando un calendario incorrecto. El día en ese calendario es de 24 horas, claramente, pero empieza en la noche, a las 6 p.m. Porque ellos adoran a Saturno, que se ve en la noche, y guían el calendario según la noche, según la oscuridad, el error. Segundo calendario. Existe otro calendario judío, similar al anterior. Sin embargo, en vez de guiarse según el cálculo de Hillel y el ciclo metónico, el inicio del año se determina de acuerdo a la madurez de la cebada. Si estará lista para ser ofrendada durante la fiesta de primeros frutos, que para ellos es el 16 de Aviv. De no ser así, se intercala el mes de Bet Adar antes de iniciar el mes de Aviv. En este caso, se basan en la forma que los judíos proclamaban los meses antes del calendario calculado, en el que proclamaban el Rosh Chodesh, o la cabeza del mes, de acuerdo al testimonio de 2 hombres que se presentaban ante el Sanedrín después de haber observado la verdadera luna nueva, que es el momento cuando su luz empieza a crecer. En otras palabras, cuando se logra ver por primera vez. Entonces, un calendario basado con Hillel, calculado según el ciclo metónico de la luna cada 19 años, agregan un mes entero. Empieza en la noche, pero los meses empiezan con la luna nueva, que la luna nueva para ellos es cuando no se puede ver. El otro calendario no es calculado, se calcula según la cosecha de cebada. Con respecto a eso se decide si se agrega un mes o no. Entonces, en el de Hillel, el año bisiesto ya se sabe de antemano por el cálculo del ciclo metónico de la luna. En el otro judío que estamos mencionando no se sabe hasta que se llega al momento y se observa el Aviv, la cebada, si está Aviv. Y bueno, y como les digo, muy importante, este calendario en particular empieza el mes cuando se puede ver la luna, que según el libro de Hanok, ese es el verdadero inicio del mes lunar. No quiere decir que sea el verdadero inicio del mes general, sino del mes lunar. Tercero,
Otro calendario basado en el judío intenta deshacer algunos de los cambios causados por el cálculo de Hillel y quitar las tradiciones de hombres como las encontradas en el Talmud, además de incluir algunos de los datos encontrados en el libro de Enoch, lamentablemente sin apartarse lo suficiente de las invenciones judías para de esta forma poder notar otros errores y contradicciones con lo escrito en el libro de Hanog y de Jubileos. En este caso, se intercala un mes según la iluminación de la luna durante el periodo en el que el sol entra a la cuarta puerta. Al no entender algunos detalles del libro de Hanog y estar tan enfocado en el calendario judío, llegaron a este calendario. Dice, en este caso se intercala un mes según la iluminación de la luna durante el periodo en el que el sol entra a la cuarta puerta. ¿Cómo es eso? El primer mes empieza en la luna nueva, según ese calendario, cuando el sol entra a la cuarta puerta. El sol entra a la cuarta puerta el 20 de marzo, el equinoccio. Entonces, el primer mes, según ellos, empieza en la luna nueva cuando el sol entra en la cuarta puerta mientras la luna aumenta su luz. O sea, si el 20 de marzo la luna está entre los días 1 y 15, entonces es el nuevo mes. Si ya se pasó del 15, hay que esperar un mes más. Repito, el primer mes empieza en la luna nueva, o sea, siempre se sigue la luna en ese calendario. Se toma el sol solo para decidir cuándo empieza el primer mes. Entonces el sol entra en la cuarta puerta el 20 de marzo. Quien tiene este calendario interpreta que Hanog lo que está diciendo es que el primer mes del año es cuando la luna está creciendo, cuando el sol entra a la cuarta puerta. La luna está creciendo en su luz del 1 al 15. Entonces, si estamos del 1 al 15 del mes lunar, cuando llegamos al 20 de marzo en ese calendario, entonces es el primero del año. Si no, habría que agregar un mes. En ese calendario, el día también tiene 24 horas y empieza en la noche, 6 p.m. Esto significa que el 1 de Aviv tendría que caer el 7 de marzo o después, debido a que lo más tarde que podría caer Pesaj, que es el 14 de Aviv, sería en el equinoccio, que es el 20 de marzo. Entonces, si el mes de Adar, que es el 12º, termina un 5 de marzo, ese es el año en que se intercala un mes. Y eso es un calendario que no seguimos, pero que existe para que lo entiendan por si algo. Vuelvo y repito, si el mes de Adar termina un 5 de marzo, ese es el año en que se intercala un mes. Porque el 6 de marzo ya sería el primero del mes, y eso querría decir que el 14 caería antes del equinoccio y por ende no estaría listo con lo que dice Hanog de que el sol tiene que entrar a la cuarta puerta y todo eso. Estaría pasando Pesaj antes de que el sol entre a la cuarta puerta y eso no tiene ningún sentido. Entonces por eso es que esta persona interpreta que eso quiere decir que hay que meter un mes en ese momento. Al llevar el conteo de días según las fases de la luna, que son meses de 29 y 30, se debe agregar 30 días cada 3 años aproximadamente, ya que si la luna llena cae durante el equinoccio o algunos días antes, ese mes es Bet Adar, o sea el segundo Adar, y la próxima luna nueva sería el inicio del próximo año. De esta forma, y oigan esto, porque esto sucede con los calendarios que llevamos hasta el momento lunares, de esta forma se terminan agregando 210 días cada 19 años. O sea, en teoría es más exacto el calendario gregoriano que el calendario judío lunar. Porque en el calendario gregoriano, cada 4 años se agrega un día. O sea, en cuestión de 20 años, se agregan 5 días. 5 días. Pero en cuestión de 19 años, un año menos, en el judío se agregan 210 días. Cuarto lunar. Según el Shabbat lunar, hay 2 tipos de calendario basado en el Shabbat lunar. Un calendario en el que no solo el mes y el año están basados en el movimiento de la luna. Que quede claro, este calendario no solo se enfoca para contar los meses según la luna, sino aún las semanas las cuenta según la luna. Error increíblemente garrafal, porque trae más confusión de la que uno se puede imaginar. Según el Shabbat lunar, un calendario en el que no solo el mes y el año están basados en los movimientos de la luna, sino incluso las semanas y por ende el Shabbat, de tal forma que el mes y la semana inician con la luna nueva. En este calendario, el mes y la semana empiezan con la luna nueva. Momento en el que inicia la cuenta de días para llegar a determinar el Shabbat. De este tipo de calendario existen un par de versiones. Una en el que el Rosh Chodesh o el primero del mes es tomado como un Shabbat, mientras otro que toma el primer día del mes como el primer día de la semana. Curiosamente, ellos agarran versos de la escritura para defender su doctrina y sorprendentemente ambos, los que lo toman el primer día del mes como Shabbat y los que toman el primer día del mes como primer día de la semana, usan versos de la escritura, a pesar de que claramente o solo uno puede tener razón o los dos están equivocados, que es el caso verdadero, pero usan versos de la escritura. Mi punto es, estos de este lado, si leyeran los de este lado, los versos de la escritura de este lado, se darían cuenta que están errados en su pensamiento. Si los de este lado leyeran los versos de este lado, se darían cuenta que están errados en su pensamiento. Eso quiere decir que al leer los versos de este lado y los de este lado nos damos cuenta que ambos están errados. ¿Por qué? Porque los de un lado usan un verso donde dice, por ejemplo, el 14 cayó Shabbat, por ejemplo. Entonces ellos dicen, todos los 14 tienen que ser Shabbat. Entonces ellos tienen
tienen su doctrina en la que el calendario, el Shabbat cae siempre el mismo día de la semana. Como vemos en el calendario correcto, los Shabbat caen siempre el mismo día de la semana. Sin embargo, son diferentes a través del año. Se van corriendo porque hay 30, 30 y 31. 30, 30 y 31. En el calendario lunar, del Shabbat lunar, las semanas quedan cortadas. Porque si un mes tiene 30 días, 30 no es múltiplo de 7. 7 por 4, 28. Entonces, después de 4 semanas, empieza una semana nueva, pero después de 2 días hay que cortarla porque hay que empezar una semana más por la luna nueva. No sé si eso los confundió, pero esa es la confusión que existe en este calendario y por eso hay gente que celebra Shabbat un martes, un miércoles, un jueves y cambian Shabbat todos los meses. Entonces, de este tipo de calendario existen un par de versiones, una en el que el Rosh Chodesh o primer día del mes es tomado como un Shabbat, mientras otro se toma que el primer del mes es el primer día de la semana. Esto quiere decir que si el mes tiene 29 días, habría únicamente 4 semanas y un día, mientras que si tiene 30 días son 4 semanas y 2 días. Lo cual ocasionaría que las semanas queden cortadas todos los meses y se tenga que reiniciar la cuenta de 7 días para guardar el Shabbat, cosa que nunca vemos en la escritura. En la escritura nunca se ve que esto suceda. Por ejemplo, cuando Yahweh da el maná, Yahweh no dice, ok, una semana les voy a dar maná extra 2 días porque viene luna nueva. No. O dice, vuelvan a recoger doble porque viene un Shabbat antes de lo que se esperaban. El Shabbat siempre sucede 7 días después. El Shabbat no puede suceder 2 días después del Shabbat anterior. Por ejemplo, no tiene sentido. Pero con el calendario lunar del Shabbat lunar esto sí sucede. En uno, los Shabbat siempre caen en los días 8, 15, 22 y 29. En uno de estos calendarios de Shabbat lunar siempre caen el 8, el 15, el 22 y el 29. Ahora, si vemos el calendario en el que Yahushua murió, Yahushua tenía que estar en la tumba 3 días y 3 noches. Aquí ponen que el 15 es Shabbat según ellos. Yahushua murió un 15 y hay un montón de contradicciones con respecto a eso que no tienen sentido porque vemos en la escritura que Yahushua resucitó la noche del Shabbat antes de que amaneciera el primer día de la semana. Entonces Yahushua resucitó antes de que amaneciera el primer día de la semana. Es imposible que hubiese muerto un Shabbat. También es imposible que hubiese muerto un sexto día de la semana, como en el catolicismo, que dicen que el Viernes Santo, que murió un viernes. Para ellos murió un viernes, resucitó un domingo. Eso quiere decir que solo hay día y medio entre muerte y resurrección, cuando Yahushua nos dijo que él estaría 3 días y 3 noches. Entonces, tanto en el catolicismo errado como en este calendario, en un calendario dicen que todos los 8, 15, 22 y 29 son Shabbatot. En el otro calendario todos los 7, 14, 21 y 28 son Shabbatot. Si creemos en Yahushua el Mesías, él murió un 15, estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Con solo ver la muerte y resurrección del Mesías, como lo vemos en el Nuevo Testamento, se confirma sin lugar a dudas que ambos calendarios del Shabbat lunar están errados. Ambos calendarios están mal cuando los ponemos a la par de la forma en que Yahushua cumplió las fiestas. El calendario solar, el gregoriano, hecho por el Papa Gregorio, fue creado en el año 1582. 1582. Este calendario gregoriano viene del calendario juliano, que fue creado en el año 46 antes de Mashiach por Julio César. Julio César hizo el calendario juliano 46 antes de Mashiach, después vino el Papa Gregoriano y lo cambió en el año 1582 por el que hoy en día la mayoría del mundo usa. Después de pasar por una serie de cambios a través de los siglos, como por ejemplo años de 10 meses o semanas de 8 días, lo cual causó claramente mucha confusión, teniendo que devolver la semana a su orden original. Más tarde, al agregar los meses faltantes, lo hicieron al inicio del año. En vez de agregar los meses donde faltaban, los agregaron al inicio del año, lo cual ocasionó que se corriera de tal forma que septiembre, que debería ser el séptimo mes, por eso septiembre, se convirtió en el noveno mes. Octubre, que debería ser el octavo mes, se convirtió en el 10º. Noviembre, que debería ser el noveno mes, se convirtió en el 11º. Y diciembre, que debería ser el 10º mes, se convirtió en el 12º. Cosa que no tiene sentido. Completamente ilógico decir septiembre y estar pensando en el noveno. Vemos la confusión del mundo en el que vivíamos, porque ya no seguimos este calendario. Además, le pusieron nombres idolátricos a los meses y días de la semana. En algunos casos para honrar a un emperador, en otros a un falso Elohim, ¿verdad? Como Julio César acabamos de ver. Tenemos enero para el dios Janus, de las dos caras del cambio. En los días de la semana, lunes para adorar a la luna, martes para adorar a Marte, miércoles para adorar a Mercurio, jueves para adorar a Júpiter, viernes para adorar a Venus, en inglés Saturday para adorar a Saturno, en español Shabbat, bendito sea Yahweh, sábado, y en domingo para adorar al Señor, o sea, para adorar a Baal. Baal es el Señor según la escritura, Baal quiere decir Señor en español, y por eso en inglés es Sunday, el día del sol. Hoy en día es un
un calendario de 365 días en el que se le agrega un día al final de febrero cada cuarto año, teniendo ese año 366 días. El libro de Hanok dice que cuando el sol entra a la cuarta puerta, ese es el primer mes del año. Cuando el sol entra a la cuarta puerta, acabamos de ver, el sol entra a la cuarta puerta el 20 de marzo. En el gregoriano hicieron que el equinoccio siempre cayera el 20 de marzo, o sea que cuando entrara a la cuarta puerta siempre fuera el 20 de marzo. Recuerden, el cuarto día de la semana se hizo el sol y la luna. El cuarto día de la semana empezó a contar el calendario. El calendario es de 364 días, 52 semanas exactas. Entonces, todos los años el calendario tiene que empezar un cuarto día a la semana. En el calendario perfecto, todos los años a partir de la creación del tiempo mismo, deben empezar un cuarto día a la semana, lo que llaman hoy en día miércoles. Interesante que Yahushua vendría y moriría un cuarto día a la semana. Cuarto día a la semana porque ese día se creó el sol y la luna que Yahweh los creó para nosotros contar el tiempo. Señales para los tiempos, como dice Génesis. Entonces, el año siempre tiene que empezar lo que hoy en día llaman un miércoles. Lo más bajo que puede empezar en lo que respecta al calendario gregoriano, o lo más antes si se quiere, sería un 20 de marzo porque es cuando el sol entra a la cuarta puerta. Lo más antes que puede empezar en el calendario gregoriano, el calendario solar, es un 20 de marzo. Mientras que lo más alto o lo más lejos que puede empezar es un 26 de marzo. Del 20 al 26, claramente 7 días si contamos el 20. 7 días. Una semana es lo más que se puede correr el calendario. El 2019... el primero de Aviv es el 20 de marzo a las 6 a.m. Después, en el 2020, el primero de Aviv sería el 25 de marzo a las 6 a.m. Aquí vemos que hay una diferencia de días, porque este sería el año, curiosamente, donde tendríamos que intercalar una semana. Como acabamos de ver, en el judaísmo, todos los calendarios judíos agregan 210 días en 19 años. Obviamente, lo ideal sería no tener que agregar ni un día, pero eso sería así si se hubiese mantenido el calendario o el ciclo solar intacto. Si Josué no hubiese detenido el sol y la luna, y si Yeshayahu no hubiese devuelto el sol 10 grados para hacerle una señal a Hizkiyahu. Entonces, el hecho de que Yahweh cambió esos ciclos a través de esos dos momentos específicos hizo, como ya hemos visto, que las estrellas continuaran con su ciclo perfecto, pero al sol hacer un ciclo más por año ha hecho que las estrellas se hayan corrido un mes entero del lugar donde deberían estar con respecto al sol en el mes que es. Entonces ha creado una discrepancia entre los movimientos del sol, la luna y las estrellas, porque la luna ya se atrasaba, el sol se detuvo y después se atrasó, las estrellas nunca cambiaron, entonces han continuado como siempre. Los judíos, por seguir el calendario lunar que se atrasa 10 días por año, tienen que agregar 210 días cada 19 años. Los griegos, por llamarlos de alguna manera, por seguir el calendario gregoriano, de 365 días, o sea, un día más de lo que Yahweh mandó. Entonces ya por ser de 365 días está mal, es un día más del que Yahweh mandó, pero por hacerlo así, y como el año tiene básicamente un día y 6 horas extra por el cambio del sol, la luna y las estrellas, esos ciclos, hizo que el calendario fuera 364 días más 30 horas básicamente. Entonces por eso en el gregoriano tienen que agregar 24 horas cada 4 años, durante el cuarto año, porque 6 horas, 6 horas, 6 horas, más las 6 horas perdidas, tenemos 24 horas. Entonces agregan 24 horas cada cuarto año. 24 horas cada cuarto año, porque en el calendario de 365 faltan 6 horas para completar todo el ciclo. Eso quiere decir, en el calendario de 364, que cada año hay 30 horas extra por esos cambios que hubo en los movimientos del sol, luna y estrellas. Al haber 30 horas extra, después de los 364 días, eso hace que después de 6 años de 364 días, haya 7 días. Un día por año son 6, más las horas por cada uno de esos días, vendría siendo un poco más de una semana. Este ajuste que estoy por mencionar se dice en los libros del Mar Muerto de una manera indirecta. Como cada 6 años hay que agregar una semana, repito, los judíos 210 días en 19 años, cada 3 años, más o menos, cada 3 años 30 días. Los del gregoriano, cada 4 años un día, pero cada año le agregan un día, o sea, porque son 365 por año. Nosotros, llevando el calendario verdadero de Qumran de 364 días, eso hace, por la falta del día del gregoriano, que se vaya atrasando, según el gregoriano. Entonces, después de 6 años, hay que agregar una semana exacta, una semana. Y al agregar esa semana exacta, se acomoda perfecto el año de 364. Y curiosamente, a mí me parece particular que sea una semana, porque Yahweh hizo la creación misma en una semana. Y después de esa semana, planeó 6 milenios de historia humana. Y después de esos 6 milenios, Yahweh nos dice que viene la semana de Daniel, la última semana de Daniel, 7 años.
como si fueran 7 días. Entonces en la escritura vemos una semana, 6 milenios. 6 milenios después de la semana de creación, y por ende cada 6 años hay que meter una semana que representa la semana de creación. Y ese es el nombre que se le da en Qumran, a pesar de que se dice que se refiere a la primera semana del año, cuando en realidad a mí me parece que se refiere a la semana que hay que meter como ajuste. 6 años, una semana de días. ¿Por qué? Porque Yahweh en una semana de días hizo la creación para que existiera por 6 milenios. Entonces, una semana, 6 milenios. Es por eso que el 2020 empezaría el 25 de marzo, a pesar de que el 2019 empezaría el 20 de marzo, porque al final de Adar habría que intercalar una semana. Entonces, el 2020 empieza el 25 de marzo, 2021 el 24 de marzo, 2022 el 23 de marzo, 2023 el 22 de marzo, 2024 el 20 de marzo. Entonces, otra vez, 2025, 26 de marzo. ¿Por qué hay una diferencia entre el 2019 y 2020 y 2024 y 2025? ¿Cuál es la diferencia? 2019 empieza el 20, 2020 el 25, porque ahí hay un año bisiesto, y como hay un año bisiesto en el gregoriano, le agregan un día, y ese día que le agregan se le acorta a lo que estamos viendo aquí. Cuando Yahushua murió un año en el que se sincronizaron el calendario solar verdadero y el calendario judío falso. Cuando Yahushua murió, ese año, el primer mes se sincronizó. Eso es muy importante entenderlo, porque por eso es que parece en algunas ocasiones que Yahushua estaba cumpliendo las fiestas igual que los judíos, pero no era por eso, era porque las fiestas se estaban sincronizando en el primer mes, que fue cuando él murió, resucitó y se presentó ante el Padre. Hillel calculó el calendario judío para que nunca caiga Yom Kippur un sexto día, porque a las 6 p.m. ya para ellos es Shabbat, entonces no podían celebrar en Shabbat Yom Kippur, y por eso él calculó el año para que nunca cayera así. Así como se sincronizó el primer mes con el calendario verdadero cuando Yahushua vino al mundo y murió en el primer mes, esta misma sincronía no se puede dar con el séptimo mes, porque Hillel lo calculó para que nunca caiga Yom Kippur un sexto día, porque como ellos empiezan al atardecer, para ellos el atardecer del sexto día ya sería el séptimo día. Entonces ellos lo calcularon de tal forma que nunca se llega a sincronizar el séptimo mes. Por eso solo mencioné cuando se sincroniza el primer mes, 2020-2023. Y por si algo, eso que acabo de decir es porque en el calendario verdadero, como pueden ver ahí, Yom Kippur cae siempre un sexto día. Yom Kippur cae siempre un sexto día, o sea, lo que la gente llama viernes. Está bien ubicarlo aquí, pero para los judíos no sirve, porque como ellos empiezan a las 6 de la tarde, para ellos las 6 de la tarde de este Yom Kippur ya sería Shabbat, y eso sería pecado. Entonces por eso Hillel lo calculara para que nunca cayera en Shabbat. Las fiestas de Yahweh en el primer mes, tenemos que el primer día es conmemoración. Por eso ven que abajo de Aviv dice conmemoración. Primer día empieza cuando sale el sol. Después viene el 10º día, que ven que dice cordero. El 10º día es el día que Yahweh mandó a que fueran a traer un cordero, lo amarraran a la cama para que se encariñaran con él, y el 14 tenían que prepararlo para sacrificarlo el 15. Entonces el día 10º traían el cordero a casa, el cordero que iban a sacrificar. Por eso Yahushua entró a Jerusalén sobre un asno, como lo profetizó Zacarías, el día 10 de Aviv. Yahushua entró el 10 de Aviv a Jerusalén, cumpliendo también lo que dijo el Malach a Daniel en Daniel 9. Después de 483 años de que saliera la orden para restaurar Jerusalén, Yahushua llegó a Jerusalén y entró un 10 de Aviv. Después viene Pesach, el día 14, a partir de la tarde. Yahweh dijo: entre las 2 tardes celebrarás Pesach, o sea, entre la tarde del 14 y la tarde del 15. Por eso Yahushua comió el Pesach en la noche del 14 y murió en la tarde del 15. Él fue sacrificado entre las 2 tardes. Comió antes de ser sacrificado, claro. Entonces el día 14 es Pesach. Después del 15 al 21, Matzot. Del 15 al 21, Matzot. Y Yahweh dijo, la fiesta de Matzot duraría 7 días. Y el día después del Shabbat sería Bikurim. Después viene el segundo mes. El segundo mes tiene que ver con la cuenta del Omer, que son 7 semanas a partir de Bikurim. Yahweh nos mandó a contar día a día, 49 días. Después el 14, que ven ahí, el 14 del segundo mes, es el segundo Pesach. Pesach Sheni. Segundo Pesach. Si alguien estuvo impuro durante el primer mes y no pudo celebrar Pesach, entonces lo debe celebrar el segundo mes a partir del 14. Pues viene el tercer mes. En el tercer mes tenemos la fiesta de Shavuot. Después viene el cuarto mes, que es conmemoración, igual que el primer mes. Ven el tercer día aquí que puse Yahushua Ben Nun. Todo parece indicar que Yahushua Ben Nun detuvo el sol y la luna un 3 del cuarto mes. Y una de las cosas que parece indicar eso, recuerden que es el único mes que el sol se mantiene en esa constelación durante 32 días. Un día extra de lo normal. Siempre es 30 o 31, pero ese mes se queda 32. La escritura vemos que eso sucedió un cuarto mes. No dice exactamente el día, pero sacando conclusiones se puede llegar a que lo más posible es que haya sido un 3 del cuarto mes. Y no soy el único que considera esto, por si algo. Creo que es un día muy importante porque, repito, es por eso que
el calendario se estiró, o más bien el ciclo solar se estiró un periodo de 24 horas, y por eso en el calendario, cuando el sol entra a la constelación del cuarto mes, que es Cáncer, es cuando curiosamente el sol y la luna, que se parecen al símbolo de Cáncer, se detuvieron y ahí se alargó. También es posible que haya sido así, como lo vemos aquí, porque él detuvo el sol para poder ganar la batalla. Por un lado, porque si oscurecía no iban a poder pelear igual, y por otro lado, si empezaba a venir el otro día ya sería Shabbat, y en Shabbat no pueden pelear. Entonces es particular y es muy posible que haya sido, repito, el 3 del cuarto mes que se dio lo de Yahushua, que detuvo el sol y la luna por 24 horas. Después manda un ayuno el primero del quinto mes. En el quinto mes solo está ese ayuno, no hay fiesta, solo ayuno. Después viene el sexto mes. El sexto mes, todo ese mes es importante porque, como ya dije, el juicio empieza el primero del séptimo mes, el veredicto se da el 10 del séptimo mes. Entonces Yahweh nos manda a prepararnos para el juicio durante todo el mes sexto. Todo el mes sexto es un mes de purificación para llegar a Yom Teruah apartados y que el veredicto sea beneficioso para nosotros, sea positivo. Es por esto que hay una gran posibilidad que fue en el mes de Elul, que como vemos en el calendario hebreo, el mes de Elul dura 31 días. El mes de Elul más los primeros 9 días de Etanim, o sea, todo el mes sexto más los primeros 9 días del séptimo mes, son 40 días, 31 más 9, 40. 40 días de purificación, preparándose para el veredicto. Se cree que fueron estos 40 días los que Yahushua pasó en el desierto antes de ser tentado por Satán 3 veces, como para ser juzgado negativamente en Yom Kippur. Por eso fue tentado ahí. Recuerdan, curiosamente, Satanás le dijo que comiera lejem. En Yom Kippur hay que hacer ayuno. Hay diferentes conexiones que se pueden hacer. Pero en sí, estos 40 días son 40 días de purificación. 40 días exactos que vemos en el calendario como muy importantes para purificarse. Y por ende muy posibles fueron los 40 días que Yahushua fue al desierto para ser probado. Entonces, como dije, el sexto mes es completamente de purificación. Después viene el séptimo mes que empieza con Yom Teruah, día de trompetas, que también es un día de conmemoración. Los días de conmemoración son el primero, el cuarto, el séptimo y el 10º mes. Yom Teruah, hay fiesta. Yom Teruah quiere decir día de trompetas. Hay ayuno el tercer día del séptimo mes. La escritura nos dice que Yom Kippur se celebra entre la tarde del 9 y la tarde del 10. El ayuno empieza a partir de las 6 de la tarde. El ayuno empieza a partir de las 6 de la tarde del 9. Porque Yom Kippur es el Shabbat Shabbatón. Es el Shabbat de Shabbats. Y es la única fiesta en la que Yahweh nos manda a ayunar. Es en ese día donde los dos testigos van a morir. Es llamado el día de expiación, pero es el único día donde Yahweh manda a que uno debe afligir el alma, porque en ese día los dos testigos van a morir y los 144,000 se van a afligir. Entonces en Yom Kippur mueren los dos testigos, por eso es día de aflicción. Los dos testigos van a morir y por ende sería bueno que los 144,000 estén ayunando y orando por ellos. Ese día va a ser muy especial, muy particular. Se celebra el 10 específicamente, pero el ayuno empieza desde el atardecer del 9, como lo vemos en Levítico 23. El 10 es Yom Kippur, después viene Sukkot el 15, que dura 7 días, igual que Matzot, es un reflejo de Matzot, y en el centro de esos 7 días, como en la menorá, está el Shabbat, y al final de esos 7 días viene Shemini Atzeret, la octava asamblea. Ese será el día de la última trompeta. En la octava asamblea es el día que representa cuando nos presentamos ante Yahweh, porque ese será el día en que Yahweh llevará a sus escogidos ante su presencia, después de haber estado 7 días huyendo, como en el Éxodo, cuando salieron el 15 del primer mes y huyeron a Sukkot. Ahora saldrán el 15 del séptimo mes, que es la fiesta de Sukkot, para ser recogidos en el octavo día, Shemini Atzeret. El día 24 hay un ayuno y después pasamos al octavo mes. En el octavo mes no hay fiesta, por eso es que lo llaman Mar Heshvan o mes de amargura. En el quinto mes no hay fiesta, pero sí hay ayuno. Entonces sí hay algo que nos conecta con el mundo espiritual. Después viene el noveno mes. En el noveno mes celebramos la fiesta de Hanukkah, como lo vemos en el libro de Macabeos. La fiesta de Hanukkah es una representación o un reflejo de la fiesta de Sukkot. En el libro vemos que los Macabeos no pudieron celebrar Sukkot ese año, entonces celebraron cuando pudieron, cuando lograron purificar el templo. Por eso la fiesta dura 8 días. Como los 7 días de Sukkot y Shemini Atzeret. Aquí vemos que empieza el 25 del noveno mes, Hanukkah, que quiere decir dedicación. Después Shabbat, después Hanukkah, como la menorá, igualmente. Y como aquí tenemos 7 días, eso quiere decir que esta es la fiesta, una de las fiestas que pasa de un mes al otro, puesto que en el mes décimo, el primer día del mes, es el último día de Hanukkah. El primer día del mes décimo es el último día de Hanukkah y también es día de conmemoración. Eso quiere decir que desde que Noah mandó que el primer día del décimo mes fuera de conmemoración, ya se estaba dando confirmación o profecía de que se celebraría Hanukkah en ese momento. Entonces Hanukkah llega hasta el primer día del décimo mes. Después hay ayuno el décimo y después llegamos al undécimo. En el undécimo mes vemos que no hay fiestas y después viene el duodécimo en el que tenemos la fiesta de Purim. Es la fiesta que aparece en el libro de Esther y es un reflejo
reflejo de Yom Kippur. Yom Kippur es llamado también Yom HaKippurim, día de las expiaciones. Yom HaKippurim. Yom Kippur es día de expiación, Yom HaKippurim, día de expiaciones. Si uno separa Yom HaKippurim, o sea, en vez de decir Yom HaKippurim, decimos Yom HaKippurim, estaríamos diciendo el día que es como Purim. Entonces, así como Hanukkah es un reflejo de Sukkot, Purim es un reflejo de Yom Kippur. Por eso es que Hanukkah y Purim no aparecen en Levítico 23, pero sí aparecen en la escritura y hay varios reflejos de esa fiesta, porque son reflejos de las otras que se mencionan en Levítico 23. En este caso Purim es un reflejo de Yom Kippur, el 14 y el 15 del 12º mes. Espero eso de las fiestas haya quedado claro. Todo el año se puede ver el uno a la par del otro, 6 meses y 6 meses como dos columnas, en el que el primer mes tiene 30 días, el séptimo mes tiene 30 días. El primer mes están las fiestas que son Pesach, Matzot, Bikurim. En el séptimo mes están las fiestas que son Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Entonces vemos el primer mes, séptimo mes, las fiestas se conectan directamente, todo el mes se conecta, tiene 30 días y 30 días. El segundo mes y el octavo mes tienen 30 días, el tercero y el noveno, misma cantidad de días, 31 días, porque en el día 31 se da el solsticio. El tercero y el noveno mes es cuando se da el solsticio, de verano y de invierno respectivamente. Después viene el cuarto mes y el décimo mes, 30 días. Quinto mes, undécimo mes, 30 días. Sexto mes y duodécimo mes, 31 días, porque en el día 31 se da el equinoccio de primavera y el equinoccio del otoño. Pueden ver cómo los 12 meses se pueden conectar en grupos de 3, siendo el tercero de cada grupo de 31 días donde cambia la estación. Pueden ver en cada círculo la letra, la cantidad de días y el signo del zodiaco donde el sol se encuentra durante ese mes, durante ese círculo. Pueden ver que en la unión de los 3 meses se dan 13 Shabbatot. Y pueden ver al lado de los círculos amarillos los símbolos de los 4 elementos. Por eso hay 4 estaciones en el año, 4 elementos. Cada uno de esos elementos conectados directamente con las estaciones. Recuerden que el año empieza con primavera, cuando empieza el primer mes, que es Aviv, y ese es el momento en el que el sol básicamente está pasando del mes 12 al mes primero, está pasando de la tercera a la cuarta puerta. Por eso vemos la primavera al puro final, primavera, conectado con el elemento aire, así como Yahushua vino a darnos la revelación del espíritu, que está conectado con el aire o el viento, que es invisible, se siente, y en hebreo ruach es espíritu y es viento. Entonces vemos el aire conectado con la primavera, igual que es cuando las cosechas, los árboles están saliendo, ascendiendo hacia el Padre, hacia el cielo, hacia el aire. Después viene el verano conectado con el triángulo, que no tiene ninguna línea, simplemente un triángulo para arriba que representa el fuego. Así como el fuego asciende, cuando uno lo enciende la llama se ve que va para arriba, por eso el triángulo para arriba representando el verano. Por eso en el verano se siente el calor del fuego, siendo entonces la primavera conectada con el aire, el verano con el fuego. Después viene el otoño, que está conectado con la tierra, porque es en el otoño donde las hojas caen a tierra, está dando una renovación, las hojas caen a tierra, y por eso el triángulo para abajo de caída. En otoño en inglés le llaman fall, o sea, caída. Por eso el símbolo de tierra, que es un triángulo para abajo cortado con una línea. Y por último viene el invierno, que es el triángulo para abajo pero sin ninguna línea. O sea, el triángulo similar al del fuego pero al revés. Porque así como el fuego asciende, el agua cae, el agua desciende. Yahushua descendió del cielo para llevarnos al Padre. El último sale de la tierra para ascender hacia Elohim a través de Yahushua. Entonces el triángulo para arriba sin línea es el fuego, el triángulo para abajo sin línea es el agua. Y por eso está conectada con la estación del invierno, cuando cae agua a la tierra. Por eso el invierno. Entonces verano con fuego, invierno con agua, otoño con tierra, primavera con aire. Ya había hablado de lo de los meses con sus respectivas tribus. En Apocalipsis 7 se nos da un orden específico. Yahudá para el primer mes, Rubén para el segundo, Gad para el tercero, Asher, Neftalí, Menashe, Shimón, Leví, Yisachar, Zebulón y Yahusef, Benjamín. Ese es el orden que se nos dan de las tribus. Ahí vemos que Dan no aparece, porque Dan será sacado de Israel, porque de Dan viene la bestia. Entonces Dan es sacado, por eso vemos que aparece Leví, aparece Menashe, aparece Yahusef, que es el otro nombre que se le da a la tribu de Efraín. Efraín representa a los muchos, por eso en esta lista se pone Yahusef, no se pone Efraín, porque esta lista es de los pocos. 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu. Después en Génesis 29 vemos otro orden según el nacimiento: Rubén, Shimón, Leví, Yahudá, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Yisachar, Zebulón, Yahusef, Benjamín. Ese es el orden en el que nacieron. Y estoy dando estos órdenes para que quede claro que la escritura nos muestra diferentes órdenes de las tribus. Y si la escritura no los muestra así es porque todos esos órdenes nos dan a entender algo diferente. Ya sea a través del significado de esos nombres, poniéndolos en ese orden, o conectándolos con las profecías, cómo se cumplirían, o conectándolos con los 12 meses del año, etcétera, etcétera. En Génesis 49 vuelven a aparecer los hijos
hijos de Jacob, y ahí se profetiza la primera y la segunda venida. Y el orden que se da es Rubén, Shimón, Leví, Yahudá, Zebulón, Yisachar, Dan, Gad, Asher, Neftalí, Yahusef, Benjamín. Hay algunos muy similares, pero los hijos de las criadas aquí cambian de orden. Después viene en Deuteronomio 33, otro capítulo muy poderoso donde se da una bendición a cada tribu. Esta vez la bendición la da Moshe. En Génesis 49 la bendición la dio Jacob, Israel, a sus hijos. Deuteronomio 33, Moshe bendice a las tribus y da un orden diferente. Primer mes, Rubén. Segundo, Yahudá. Tercero, Leví. Cuarto, Benjamín. Quinto, Yahusef. Sexto, Menashe. Séptimo, Zebulón. Octavo, Yisachar. Noveno, Gad. Décimo, Dan. Undécimo, Neftalí. Duodécimo, Asher. Según la tradición judía, el primer mes, Yahudá. Yahushua murió en el primer mes. Segundo mes, Yisachar. Tercer mes, Zebulón. Cuarto mes, Rubén. Quinto mes, Shimón. Sexto mes, Gad. Aquí vemos el primer pilar, empezando por Yahushua, quien murió en el primer mes. Pues el séptimo mes empieza, o sea, el segundo pilar con Yahusef. Octavo mes, Menashe. Noveno mes, Benjamín. Décimo mes, Dan. Undécimo mes, Asher. Duodécimo mes, Neftalí. Entonces vemos las dos columnas, una empezando con Yahudá, la otra con Yahusef, porque el primero y el último vendrían respectivamente de Yahudá y Yahusef. La columna de Yahin, la columna de Boaz. Ahora, por si algo, según el libro de Qumran, voy a mencionar cómo aparecen las fiestas según el calendario de Qumran. Conmemoración, 1 de Aviv, así lo tenemos en el calendario. Pesach, 14 de Aviv, así lo tenemos en el calendario. Matzot, del 15 al 21. Bikurim, 26 de Aviv. Pues ellos tienen el Bikurim del trigo, o primeros frutos del trigo, porque el primer frutos de cebada es el 26 de Aviv. Primeros frutos del trigo, 15 del tercer mes. Después conmemoración el cuarto mes, así lo tenemos en el calendario. Después primeros frutos de la viña el tercero del quinto mes. Esto definitivamente sí se daba, los primeros frutos, las cosechas. Lo vimos ahora en el calendario que encontraron de Gezer, en el cual aparecía basado en las cosechas. Pero la escritura Yahweh no nos menciona los primeros frutos de la viña, los primeros frutos del trigo, los primeros frutos del aceite, los primeros frutos de otras frutas. No nos los menciona en relación con las profecías, o no nos dice que debemos celebrarlo de la misma manera o con la misma importancia y el ímpetu que nos dice que debemos celebrar Bikurim de cebada. En Levítico 23 aparecen los primeros frutos de la cebada. Punto. Sin embargo, en el calendario de Qumran agregaron los diferentes tiempos de cosecha y los hicieron fiesta, igual que primeros frutos de cebada. Por eso dicen los primeros frutos de la viña el tercero del quinto mes, los primeros frutos del aceite el 22 del sexto mes. Ofrendas de madera del 23 al 28. Conmemoración 1 del séptimo mes, eso está en el calendario. Yom Teruah, 1 del séptimo mes, está en el calendario. Yom Kippur, que es desde el atardecer del noveno del séptimo mes hasta el atardecer del décimo. Después Sukkot del 15 al 21, Shemini Atzeret el 22 del séptimo mes y la conmemoración del 1 del décimo mes. En el tiempo en el que se escribieron los libros de Qumran, o los que se encontraron en el Mar Muerto, lo que le llaman el calendario de Sadoc, de los sacerdotes, que es básicamente el calendario que tenemos ahora. Para ese tiempo no se celebraba Hanukkah ni se celebraba Purim, todavía no se habían dado en la historia, por eso aquí no se mencionan estas fiestas en lo absoluto. Decidí hacer una lista de los puntos que vemos en la escritura que no se pueden negar con respecto al calendario, y curiosamente me aparecieron 12 puntos, como los 12 meses del año, 12 que representa gobierno, orden. Entonces, primer punto, en la escritura vemos meses de 30 días, meses de 30 días, ninguno de 29. Nunca vemos un mes de 29. Segundo punto, únicamente se mencionan 12 meses. Nunca se menciona un año de 13 meses o un mes duodécimo segundo, como lo hacen los judíos. En la escritura nunca vemos un año de 13 meses, únicamente de 12 meses. Se mencionan años de 360 días en Daniel, en Apocalipsis, o sea, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en Ezequiel, etcétera, etcétera. Años de 360 días. Porque recuerden que Hanoc nos dice que los 4 cambios de estación no se contabilizan en el año. Por eso la escritura habla de 360 días, dando por entendido que hay 4 días de cambio de estación que no se contabilizan. Entonces ese día, cuando llega el día de cambio de estación, no se toma en cuenta como un día profético en el que algo pueda pasar, por decirlo de alguna manera. Solo los 300 días como los 300 grados de un círculo, como siendo ese círculo el ciclo del sol sobre la tierra. Hanoc, conocido como Enoch, explica los años de 360 grados, 360 días, con los 4 cambios de estación que no se contabilizan, o sea, años de 364 periodos de 24 horas, confirmando lo anterior. Quinto punto, el sol y la luna se quedaron quietos un periodo equivalente a 24 horas. El sol y la luna en la historia, cuando Yahushua, conocido como Josué, hizo esto, se quedaron quietos un periodo equivalente a 24 horas. En ese momento el año se estiró, no el calendario, el año, no el calendario, el ciclo solar. Por detenerse 24 horas, no se iba a volver a detener 24 horas cada año, sino que en vez de detenerse, hacía el ciclo comúnmente, como siempre,
pero en el mismo grado, como cuando cambia de estación, que lo hace en el mismo grado en el que se encuentra. Entonces no se mueve de puerta, no se mueve en cuestión de grados, pero sí se mueve encima nuestro, por supuesto, puesto que se sale en el amanecer y se vuelve a poner el atardecer. Entonces a partir de ese momento se estiró un periodo de 24 horas a 365 periodos de 24 horas. Sexto, las 24 horas extra hacen que cada fecha se corra un día en la semana cada año, a menos que se haga un ajuste. Esto es muy importante. Del 20 de marzo al 20 de marzo hay 365 días por ese periodo extra de 24 horas. Si uno lleva un calendario de 364, el año se correría un día cada año. Entonces, si empezamos el 20, el otro año sería el 19, el otro año sería el 18, el otro año sería el 17, el otro año sería el 16, hasta que nos daríamos cuenta que nos corrimos todo un año. Eso está pasando con varios calendarios que he visto, que lo arreglaron para que fuera un calendario de 364 días, pero lo hicieron hace como 5 años, entonces ya hoy en día están empezando por ahí el 15 de marzo, lo cual no tiene sentido porque Hanok dice que tiene que ser a partir del 20. Por eso es que es necesario hacer un ajuste, queramos o no queramos, hay que hacer un ajuste si vamos a llevar un calendario de 364 días, porque entre equinoccio y equinoccio hay 365 periodos. Entonces hay que hacer un ajuste, porque si no se correría un día cada año. Séptimo punto, Hanok dijo que la luna perdería su curso, entonces no podemos confiar en la luna. Octavo punto, el sol se devolvió 10 grados, mientras que en este caso la luna continuó. Esto hace que el sol, básicamente el ciclo, el periodo, como les decía, pasase de 364 días a 364 días más 1.24, o sea, casi 30 horas. Por esas 30 horas extra, por el ajuste del sol, 24 horas, más que se devolvió 10 grados, digamos que fueran las 24 horas del día que se detuvo, 6 horas del día que se devolvió, 30 horas por año. Pero está quedando claro, 24 horas el día que se detuvo, un día entero con Josué, y después se devolvió 10 grados, 6 horas, 24 y 6, 30 horas. Esas 30 horas son las que hacen que se desajuste, a menos de que nosotros mismos lo ajustemos. Punto número 9. Punto número 9. Los 364 Yamim o días son respaldados por el libro de Jubileos y el libro de Ezequiel. Décimo punto, el inicio del año es durante el equinoccio, pero tiene que caer un miércoles. Si el equinoccio cae después del miércoles, quiere decir que es hasta el próximo miércoles que inicia el año. Entonces el inicio del año es durante el equinoccio, que caiga un cuarto día a la semana, o el siguiente si no cae ese cuarto día a la semana. Punto undécimo, la bestia cambiaría los tiempos según Daniel 7:25. Eso quiere decir que cambiaría calendarios, como lo hemos visto, cambiaría del Shabbat al domingo para adorar al sol en vez de a Yahweh. Cambiaría las fiestas, no solo de la fecha en la que se celebra, sino que diría ya no celebren Pesach, celebren Navidad o cosas así. Los feriados de las fiestas o los tiempos del reposo según la escritura a los tiempos de reposo de la sociedad que inventan. Y los nombres de primer día de la semana, segundo día de la semana a domingo, lunes, etc. Y duodécimo punto, Yahweh acortaría los tiempos. Yahweh acortaría los tiempos. Por ejemplo, al agregar 24.25 horas cada año en el periodo de 6.000 años, acortaría la historia 11 años. Entonces, esa es una forma de acortarlo. Como ya he dicho, hay varias formas en las que Yahweh puede acortar el tiempo. Unas formas en las que sería perceptible para el hombre, otras en las que no lo sería. Puede ser que Yahweh utilice todas las formas para acortar el tiempo o solo una de ellas. El punto es, Yahweh acortará los tiempos. Y con solo agregar un periodo de 24 horas, ya estaba acortando la historia humana. Entonces, el inicio del año, según lo que leemos en la escritura, el libro de Hanok y Jubileos, el año empieza el cuarto día a partir del equinoccio. Un cuarto día a partir del equinoccio, con meses de 30 días más 4 días para cambio de estación, cumpliendo así un periodo de 364 Yomim con 52 Shabbatot, 354 días con 52 sábados. Esto quiere decir que lo más temprano que puede empezar un año es un 20 de marzo, si es miércoles. Y lo más tarde que puede empezar el año es un 26 de marzo del calendario gregoriano, claro está. Siempre siendo el primer día un miércoles, o sea un cuarto día de la semana. El año en el que el último día es un 18 de marzo es el año que hay que intercalar una semana al final, que representa la creación, la semana de creación. En Esther 1, 3 al 5 dice: en el tercer año de su reinado, ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. En el tercer año de su reinado, ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Invitó también a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, el esplendor de la estima de su reino. 180 días son medio año. Acaba de decir tercer año, o sea, 3 años y medio, como representando, por ejemplo, los 3 años del testimonio de los 2 testigos. Entonces dice 3 años más 180, 3 años y medio. Dice, para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, el esplendor de la estima de su reino, y el brillo y la magnificencia
evidencia de su poder. Oigan esto, cumplidos estos días, ofreció el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Entonces 3 años y medio para representar el testimonio de los 2 testigos, y después de ese periodo agregó una semana de fiesta, agregó una semana a lo que llevaba de festejo. Como nosotros, después de un periodo específico, debemos agregar una semana para que se acomode el calendario. Repito, el hecho de que dice 3 años y medio es para conectarlo con el ministerio de los 2 testigos. Los últimos 7 años de la historia se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Estos 3 años y medio de Esther 1 representan una de estas 2 mitades. Entonces ese es el calendario de 364 días según Hanok, según Jubileos, según la escritura. Espero haya quedado claro esta enseñanza.